La lluvia caía sin tregua sobre las llanuras de Castilla cuando Pedro Alvarado detuvo el carruaje frente a un viejo corral. El cielo gris se curvaba sobre los campos empapados y el aire olía a tierra y desilusión. Dentro del vehículo, María de los Ángeles yacía inconsciente, el rostro pálido y el vestido azul húmedo por el rocío que se filtraba por las rendijas. Pedro respiró con fuerza, tratando de contener la mezcla de rabia y cansancio. Aquella mujer ya no era lo que él esperaba. Su silencio lo hería más que las palabras. Descendió del carruaje con paso firme y el rostro endurecido. La lluvia golpeaba su sombrero y su abrigo mientras abría la puerta y, con gesto decidido, apartaba el cuerpo inmóvil de María hacia el barro. El sonido del tejido al tocar el suelo se mezcló con los truenos. Pedro quedó quieto, observándola allí, inmóvil, tendida bajo la lluvia. Por un instante dudó, pero la duda le resultó insoportable. Dio media vuelta, apretó los labios y comenzó a alejarse sin mirar atrás. La decisión estaba tomada. El corral era pequeño, cercado por maderas viejas que crujían al viento. El agua formaba charcos oscuros alrededor del cuerpo de María, y el azul del vestido se confundía con el lodo. Las gotas golpeaban su rostro como si intentaran devolverle la vida. El aroma a hierba mojada impregnaba el aire. No había un solo sonido humano, solo el murmullo del temporal y el leve relincho de un caballo a lo lejos. La escena tenía la tristeza de un cuadro que nadie mirará jamás. Pedro permaneció junto a la entrada del corral, mirando desde lejos. En su mente resonaban los años de decepción y rabia. María no era la esposa que él quería. No lo obedecía, no temía su voz, no se doblegaba a su voluntad. En su quietud había una fuerza que lo irritaba profundamente. Había tomado a esa joven por piedad, por conveniencia, tal vez por costumbre. 3 esposas habían pasado antes que ella, y ninguna había sido lo que él deseaba. Con María creyó hallar paz, pero solo encontró un espejo de su fracaso. El viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar las tablas del corral. Pedro pasó la mano por el rostro y regresó al carruaje. Subió sin volver la vista atrás, tomó las riendas y fustigó a los caballos. Las ruedas se hundieron en el barro y comenzaron a girar, levantando salpicaduras oscuras. El sonido del galope se confundió con el trueno, y la figura de Pedro se perdió entre la niebla. La lluvia lo acompañaba como un castigo, borrando sus huellas, mientras el eco del pasado seguía resonando en su mente. El campo volvió al silencio. María seguía inmóvil, el rostro vuelto hacia el cielo, los labios entreabiertos, el cuerpo cubierto de barro y lluvia. El azul de su vestido se había oscurecido hasta parecer ceniza. Los mechones de cabello se pegaban a su piel y el agua corría por su cuello como lágrimas que ella ya no podía derramar. No había nadie cerca, ni una sombra, ni una voz. El día continuaba gris y el aire parecía contener la respiración del mundo entero. Pero la vida, débil, persistía. Pasaron algunos minutos antes de que el sonido de un caballo rompiera el silencio. Sebastián de Alvarenga, señor de las tierras vecinas, regresaba de una inspección bajo el temporal. El capote negro le caía sobre los hombros, empapado, y el caballo resoplaba con cansancio. Al llegar al corral, su mirada se detuvo en la figura tendida sobre el barro. Se quedó inmóvil, desconcertado. No era común hallar a nadie en ese paraje olvidado. Bajó del caballo con cautela, el corazón agitado, y avanzó hacia la cerca. Cada paso hundía sus botas en el lodo, y el agua salpicaba a su alrededor. Sebastián se inclinó, apartando con cuidado un mechón de cabello del rostro de la desconocida. Al verla, contuvo el aliento. Había algo de sagrado en aquella belleza vencida, algo que hablaba de dolor y pureza. Tocó su muñeca con suavidad y sintió el débil pulso que aún latía. El alivio lo recorrió de pies a cabeza. No sabía quién era esa mujer, pero supo de inmediato que no podía dejarla morir allí, sola. Con manos firmes, se quitó el manto y cubrió a María, protegiéndola del viento. Luego la tomó en brazos con un gesto instintivo. El cuerpo de ella era liviano, y el vestido empapado
dejaba escurrir el agua por sus brazos. Sebastián la sostuvo contra su pecho y avanzó hacia el caballo que esperaba inquieto bajo la lluvia. La acomodó con cuidado sobre la silla, sujetándola para que no cayera. Subió detrás de ella, envolviéndola con el manto, y emprendió el regreso hacia su hacienda. El caballo avanzó en un trote tranquilo, mientras la lluvia comenzaba a amainar. Sebastián sentía el peso leve de la mujer y el calor de una vida que se negaba a extinguirse. No sabía de dónde venía ni por qué había terminado allí, pero el presentimiento de un destino lo acompañaba. El viento traía el aroma de la lavanda y la tierra mojada. En su pecho, una inquietud nueva empezaba a despertar, tan profunda que no se atrevía a nombrarla. Antes de continuar con la historia de hoy, cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Hoy vamos a viajar a una tierra de paisajes tranquilos, donde el destino tejió una historia inesperada. María fue abandonada a su suerte, y Sebastián, sin saber, se convirtió en su salvación. Lo que comenzó como un acto de ayuda, se transformó poco a poco en un amor profundo, lleno de respeto, ternura y reencuentros. Quédate hasta el final, porque esta historia está llena de emoción, giros que te sorprenderán y momentos que tocarán tu corazón. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de época, todas pensadas especialmente para ti. A lo lejos se alzaban los muros de la mansión de los Alvarenga, envuelta en niebla y verdor. Los criados se apresuraron a abrir las puertas cuando lo vieron llegar con aquella desconocida en brazos. Sebastián desmontó despacio, sin soltarla. El patio reflejaba el cielo en los charcos de agua, y el aire olía a madera húmeda y jazmín. Miró el rostro pálido de María, tan sereno en medio del caos, y supo que aquel encuentro no era casualidad. La lluvia cesó, y el día pareció inclinarse ante un nuevo comienzo. La lluvia seguía cayendo con persistencia cuando Roberta fue llamada para cuidar a la mujer que el señor Alvarenga había traído. En la habitación tibia, María permanecía inconsciente, el rostro pálido, el cuerpo cubierto por ropas empapadas. La gobernanta se acercó, ajustando la luz de la lámpara. Retiró el manto que la cubría y comenzó a atenderla con paños húmedos. Pero, al hacerlo, su expresión cambió por completo. Sus ojos se abrieron de asombro y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Retrocedió, incapaz de ocultar el susto. Quedó inmóvil unos segundos, el corazón acelerado, intentando comprender lo que veía. La habitación parecía más fría y el silencio más denso. Roberta respiró hondo, dominando el temblor de sus manos, y volvió a su tarea con cuidado. Cambió las ropas de la joven, peinó su cabello y evitó detenerse demasiado tiempo en lo que había notado. Cuando terminó, la cubrió con sábanas limpias y permaneció a su lado unos instantes. Solo Dios sabía lo que aquella mujer había sufrido, pero Roberta entendía que no había sido poco. Salió de la habitación con paso decidido y avanzó por los corredores de piedra. El eco de la lluvia acompañaba sus pasos. Al llegar al despacho, encontró a Sebastián frente a la chimenea, con el abrigo aún húmedo. Él levantó la vista al notar su presencia. Roberta vaciló un instante antes de hablar. Le dijo que la joven respiraba aunque no despertaba, y añadió que debía contarle algo más. El tono de su voz bastó para que el rostro del lorde se tornara serio. Algo en ella lo alarmó. Con voz contenida, Roberta relató lo que había visto al cambiar las ropas de la desconocida. No ofreció detalles, pero su mirada lo decía todo. Habló de señales que ninguna mujer debería llevar en la piel, de un sufrimiento imposible de imaginar. Sebastián la escuchó en silencio, y una ira contenida comenzó a arderle en el pecho. La idea de que alguien hubiese sido cruel con aquella mujer lo indignó profundamente. Apretó los puños, y su voz tembló cuando murmuró: ¿Quién pudo tener tanta crueldad? Antes de que Roberta respondiera, un grito desgarrador se oyó desde el piso superior. Ambos se miraron y corrieron por las escaleras. La casa entera pareció estremecerse con el sonido. Al abrir la puerta del cuarto, vieron a María en el suelo, encogida junto a la cama, los ojos desbordados de miedo. Temblaba, sin reconocer el lugar.
Roberta se arrodilló a su lado, hablándole con dulzura. Sebastián se mantuvo cerca, sin moverse, observando aquella escena con el corazón encogido. La gobernanta trató de tranquilizarla, explicándole que estaba a salvo en la casa de los Alvarenga. Pero María no parecía oírla. Cuando su mirada se cruzó con la de Sebastián, el terror se intensificó. Entre sollozos murmuró que no dejaran entrar a Pedro, que lo mantuvieran lejos. El nombre resonó en la habitación con la fuerza de un trueno. Sebastián comprendió al instante. Ese hombre era la raíz de su tormento. Pedro. Un nombre sencillo que en los labios de María sonaba como una condena. Roberta ayudó a María a incorporarse y la cubrió con una manta gruesa. Sebastián se acercó lentamente, con una calma que buscaba transmitir confianza. Le aseguró que allí nadie con ese nombre podría hacerle daño. María lo observó unos segundos y al ver la serenidad en sus ojos, el miedo comenzó a ceder. Las lágrimas rodaron silenciosas y el cansancio la venció. Se dejó guiar de nuevo hacia la cama. En ese gesto de entrega, algo invisible nació entre ellos, la promesa de una protección silenciosa. Roberta pidió que trajeran un cuenco de sopa caliente. Una criada entró con pasos discretos, dejando el plato sobre la mesa. El aroma llenó la habitación, mezclándose con el perfume tenue del lino limpio. María estaba exhausta, demasiado débil para hablar. Sebastián permaneció allí unos instantes, sin poder apartar la vista. Luego se retiró con paso lento, dejando que Roberta continuara. En el pasillo, el eco del nombre Pedro resonaba en su mente, como un misterio que exigía respuesta. De regreso en el despacho, caminó de un lado a otro sin hallar sosiego. ¿Quién era ese hombre? ¿Un esposo? ¿Un enemigo? Nadie en la comarca llevaba ese nombre, y eso aumentaba su inquietud. Tal vez aquella mujer había huido de algo que aún no se atrevía a nombrar. Tal vez había sido abandonada creyéndola muerta. Las hipótesis se mezclaban en su mente como sombras. Lo dominaba la necesidad de saber la verdad y la certeza de que el destino lo había hecho partícipe de una historia que debía reparar. El fuego de la chimenea crepitaba, y la lluvia golpeaba suavemente los cristales. Sebastián se sentó, apoyando los codos sobre la mesa y las manos en el rostro. La imagen de María no lo abandonaba. Había en ella una fuerza frágil, una nobleza escondida bajo el dolor. No comprendía el motivo, pero sentía que debía protegerla. Algo dentro de él, dormido hacía años, despertaba con fuerza. Y comprendió sin decirlo que esa mujer cambiaría el rumbo de su vida para siempre. En la habitación, Roberta continuaba a su lado, hablándole con ternura. María, aún temblorosa, aceptó algunas cucharadas de sopa. El calor pareció devolverle un poco de serenidad. Entre suspiros comenzó a hablar, liberando fragmentos de un pasado doloroso. Roberta la escuchó en silencio, conmovida. El nombre de Pedro volvió a surgir, pesado de recuerdos. Cuando finalmente se quedó dormida, la gobernanta la cubrió con cuidado. Afuera, la lluvia se transformaba en un murmullo suave, y la casa respiraba en paz. El amanecer llegó suave sobre Castellanas, y la lluvia del día anterior era ahora solo un recuerdo en los ventanales aún húmedos. Dentro de la mansión alvarenga, el silencio dominaba los pasillos. Sebastián no había dormido en toda la noche. La imagen de la mujer que había rescatado en su corral no salía de su mente. Había en ella algo que lo conmovía y lo inquietaba a la vez. Cuando Roberta entró, él solo dijo: «Así que despierte, tráigala a la biblioteca. Necesito conocerla antes de que mi madre llegue». Poco tiempo después, la puerta se abrió lentamente. Roberta apareció y detrás de ella venía María, con pasos tímidos y pausados. El vestido claro resaltaba la fragilidad de su figura y el cabello negro caía libre sobre los hombros. Cuando levantó la mirada, sus ojos se cruzaron con los de Sebastián. Fue un instante breve, pero bastó para que él sintiera algo que no podía nombrar. Roberta le señaló la silla frente al escritorio y prometió traer café. Al salir, el cierre de la puerta dejó un silencio profundo. Entonces, Sebastián dijo: «Siéntese, por favor».
María obedeció con delicadeza, las manos entrelazadas sobre el regazo. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el ambiente de un calor tenue. Entonces, él prosiguió. Me llamo Sebastián de Alvarenga. ¿Y usted? ¿Cuál es su nombre? María respiró antes de responder. María de los Ángeles. Sebastián asintió, y aquel nombre pareció grabarse en su memoria como algo imposible de olvidar. Entonces María habló. Quiero disculparme por lo que ocurrió ayer. Fui grosera e ingrata. Estaba asustada y no sabía dónde estaba. También quiero agradecerle por haberme traído aquí. Sebastián la miraba con atención, notando el temblor de su voz. No tiene nada que disculpar, María, respondió con serenidad. Cualquiera habría reaccionado igual después de lo vivido. Aquí es mi huésped. ¿Está segura? Ella bajó la mirada, aliviada, y respiró lentamente. Entonces María preguntó, ¿cómo fue que terminé en su corral, señor Alvarenga? No recuerdo nada después de la carreta. Sebastián vaciló un instante, sin saber cuánto debía decir. Cuando la encontré ya estaba inconsciente, respondió. La tormenta caía con fuerza y el camino estaba desierto. No había nadie más cerca. La traje conmigo porque era evidente que necesitaba ayuda. María llevó la mano al pecho intentando comprender. Entonces, «¿Él me dejó allí?», murmuró, casi para sí. Sebastián se acercó un poco, manteniendo la voz tranquila. Supongo que sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que está viva. María mantuvo los ojos bajos, la voz quebrada. Mis padres murieron cuando era niña. Mi tío me crió, pero era un hombre de deudas y vicios. Pedro era su acreedor. Para saldar lo que debía, me entregó a ese hombre. Las palabras salían lentas, pesadas. Desde entonces, mi vida dejó de ser mía. Sebastián bajó la mirada, sintiendo la rabia mezclarse con la compasión. Ella hizo una pausa, la respiración temblorosa. Pedro nunca fue amable, ni justo. Si hablaba, me reprendía. Si callaba, también. Intenté huir muchas veces, pero siempre me encontraba. Guardó silencio unos segundos. A veces me dejaba en lugares lejanos, solo para volver después. Pero ayer fue diferente. No regresó. Creo que piensa que ya no despertaría. Sebastián sostuvo la mirada, conteniendo la indignación. Las palabras de María dolían más de lo que él hubiera imaginado. Entonces Sebastián dijo, «¿Y no tiene a nadie, María? ¿Ningún pariente que pueda buscarla?» Ella negó despacio. «No, señor. Todos se fueron hace tiempo». Sebastián inclinó la cabeza, pensativo, observando su rostro cansado. «Entonces, desde hoy no estarás sola», afirmó con firmeza. «Esta casa será su refugio hasta que encuentre un nuevo camino. Ningún mal volverá a tocarla bajo este techo». María levantó los ojos, y en esa mirada algo invisible cambió entre los dos. Entonces Sebastián continuó. «Dentro de 3 meses, la madre del convento de Piedras Nuevas vendrá a visitarnos. Es una mujer de fe que acoge a quienes necesitan recomenzar. Hablaré con ella para que la reciba. Allí podrá tener un hogar y una nueva vida». María respiró hondo, emocionada. «Recomenzar», murmuró. «Es todo lo que deseo». Entonces Sebastián dijo, «Este será su primer paso. Hasta entonces, nada le será pedido, salvo recuperar sus fuerzas». Roberta regresó con el café y el aroma cálido llenó la sala. María llevó la taza a los labios y sintió el calor devolverle el color a las mejillas. Sebastián la observaba en silencio, percibiendo en ella una serenidad que renacía poco a poco. Entonces María habló. «Usted fue bueno conmigo sin conocerme. Siempre le estaré agradecida». Sebastián desvió la mirada, conteniéndose. «No es bondad, María, solo lo que un hombre debe hacer cuando encuentra a alguien que necesita ayuda». Ella sonrió por primera vez, un gesto leve pero sincero. Era el gesto de quien vuelve a creer en la vida. La sala, antes fría, parecía ahora más viva, templada por algo que el fuego no podía ofrecer. Sebastián se puso de pie y le hizo una leve reverencia. «Descanse, María». Ella se levantó
Inclinó la cabeza y le dirigió una última mirada, llena de gratitud y esperanza. Cuando la puerta se cerró, Sebastián permaneció inmóvil, comprendiendo que algo en su mundo había cambiado para siempre. El sol comenzaba a descender sobre Castellanas, derramando una luz dorada a través de las ventanas de la mansión. María caminaba por los pasillos, aún con el corazón agitado tras la conversación con Sebastián. Roberta la esperaba cerca de la escalera principal con una sonrisa amable. Le contó que toda la casa estaba en movimiento, pues la madre del señor Alvarenga llegaría esa misma tarde. Todos corrían con prisa y nerviosismo. María quiso ayudar, pero Roberta con ternura le pidió que descansara. Entonces Roberta dijo: «No, querida, descanse un poco, salga al jardín, conozca la casa, respire el aire fresco, yo me encargo de todo». María dudó por un momento, pero la voz suave de la mujer la convenció. Atravesó el gran vestíbulo y salió hacia el patio lateral. La brisa traía el perfume de las flores y el murmullo de los criados al trabajar. Siguió los senderos de piedra, admirando los parterres cuidados y las estatuas que rodeaban la fuente central, donde el agua caía serenamente. Desde donde estaba, podía ver la grandeza de la mansión. Muros claros, columnas firmes y ventanales altos que reflejaban el resplandor del sol. Más allá se extendían los pastos verdes y amplios, donde caballos de crines brillantes pastaban junto a algunas ovejas blancas. El paisaje parecía extraído de un sueño. Por un instante, María recordó a su padre cuando la llevaba a montar siendo niña. Un nudo se formó en su garganta al pensar en aquel tiempo que jamás volvería. Siguió caminando hasta un banco de piedra junto a la fuente y se sentó allí. Observaba el ir y venir de los criados cuando escuchó el sonido de ruedas y relinchos. Una lujosa carroza se acercaba por el camino principal. El escudo de los Alvarenga relucía bajo el sol. Los sirvientes corrieron a recibirla. De ella descendió una dama de cabellos blancos y porte noble, vestida con un traje lila, adornado con encajes plateados y un collar de perlas que destellaba con elegancia bajo la luz del día. Detrás de la dama bajó un joven rubio, bien vestido, que ofreció su mano a una mujer de igual cabello, de belleza serena y mirada firme. Su vestido de seda azul se movía al compás del viento. María observaba con atención, intrigada por aquella llegada. Entonces vio a Sebastián aparecer en la entrada principal. Bajó los escalones con una sonrisa cálida y abrazó a la dama con evidente afecto. Era un gesto sincero, cargado de ternura filial. Luego saludó al joven y finalmente a la mujer rubia. Cuando Sebastián extendió la mano para besarla de ella con cortesía, la joven lo abrazó antes de que pudiera hacerlo. El gesto pareció espontáneo, pero María notó cierta distancia en la mirada de él, una formalidad que no podía disimular. Observaba sin comprender del todo el vínculo entre ellos, hasta que una voz suave a sus espaldas la sobresaltó. «Aquella es Sofía». María se volvió sorprendida. A su lado estaba una joven de unos 15 años, cabello rubio recogido en un moño con cinta de raso. La muchacha sonrió al notar el susto. «Oh, perdóname, no quise asustarte», dijo con dulzura. «Soy Juliette». María respiró hondo y respondió: «Soy María». Juliette le estrechó la mano con simpatía. «Roberta me contó que mi hermano te encontró en el campo, pero tranquila, no te haré preguntas». Había ternura en su voz y una inocencia genuina en su mirada. «Ven conmigo, quiero presentarte a mi familia». María titubeó, sintiéndose fuera de lugar, pero la joven no aceptó un no por respuesta. Juliette la tomó de la mano con delicadeza. «Vamos, María, mi madre es amable y no muerde». Su tono travieso provocó una pequeña risa en María, que terminó aceptando. Juntas cruzaron el patio y entraron al gran salón adornado con tapices y muebles de madera oscura. El aire olía a incienso y flores. Todos conversaban animadamente hasta que los pasos de Juliette llamaron la atención. Las miradas se volvieron hacia María, que permaneció erguida, serena y silenciosa, en medio del asombro general. La dama de cabellos blancos se levantó con elegancia y frunció el ceño. «Juliette, hija, ¿dónde estabas? Debías venir a recibirme».
Juliette sonrió con suavidad. Estaba en la galería pintando, madre. María notó las manchas de pintura en sus dedos y sonrió. La dama se volvió entonces hacia ella. Así que tú eres María, la invitada de mi hijo. Se acercó y la abrazó con calidez. María se quedó inmóvil, sorprendida, pero entendió en aquel gesto que Sebastián ya le había contado su historia. Sebastián, que observaba la escena, se aproximó. María, permíteme presentarte a mi familia. Este es Gustavo, mi hermano del medio. Antes de que él pudiera continuar, la joven rubia dio un paso adelante y extendió la mano. Y yo soy Sofía, la prometida de Sebastián. María sintió el peso de aquella palabra, prometida. Entendió en el tono y la mirada de Sofía el mensaje oculto que llevaba. Hizo una leve reverencia en silencio, manteniendo la compostura. El aire se volvió denso, casi imperceptiblemente. La madre de Sebastián la invitó a sentarse, pero María negó con cortesía. «He prometido ayudar a Roberta esta tarde», explicó. Sebastián intervino con calma. «No, María, eres mi invitada. No tienes que preocuparte por la cocina». Sofía sonrió y replicó con voz suave, aunque firme. «Déjala, Sebastián. Así se distrae, ¿verdad, María?» María sostuvo la mirada y respondió serenamente. «Sí, señor Alvarenga, está bien para usted». Él asintió despacio. «Si eso deseas, está bien», dijo en tono contenido. María hizo una ligera reverencia y se retiró. Mientras caminaba por los pasillos, sentía el corazón pesado, sin entender del todo por qué. La casa era majestuosa y hermosa, pero llena de miradas que la observaban en silencio. Afuera, el viento traía el aroma del campo y el sonido lejano de los caballos. Se detuvo un instante, respiró hondo y miró el horizonte. No sabía qué le depararía el destino, pero dentro de sí comprendía que el pasado había quedado atrás y que nada volvería a ser igual. Sebastián observó a María alejarse con pasos discretos, respetuosos, como si temiera ocupar demasiado espacio en aquella casa. Comprendía lo difícil que aún era para ella estar entre desconocidos, y por eso no la detuvo. Permaneció junto a la chimenea, envuelto en los murmullos de la conversación entre su madre y Sofía, cuando notó que Gustavo se acercaba. Su hermano cruzó los brazos y habló en voz baja, solo para él. «Hermano, ten cuidado. Esa joven tiene un pasado de sufrimiento, y tú siempre quieres acoger, proteger». Sebastián mantuvo la mirada en el fuego, sin negar nada. Sabía que Gustavo tenía razón. «Solo la estoy ayudando, Gustavo. María se quedará aquí hasta que venga la madre a buscarla. 3 meses como máximo». Pero Gustavo, perspicaz, no cedió. 3 meses es mucho tiempo, Sebastián, y ella es hermosa, vulnerable. Tú sientes esas cosas. Yo te conozco. Sebastián giró el rostro lentamente, observando a su hermano con atención. ¿Y crees que no sé que estoy comprometido? Gustavo alzó una ceja. Lo sé, pero también sabes que el amor no se impone. Y hoy, en el salón, no parecía que Sofía estuviera cómoda con la presencia de María. El silencio de Sebastián fue suficiente respuesta. Algo en su interior comenzaba a despertar. Del otro lado del salón, Sofía terminaba de conversar con la señora Alvarenga, pero no dejaba de lanzar miradas discretas hacia los hermanos. Se sentía inquieta desde que había posado los ojos en María. Había en ella una presencia que le robaba el equilibrio. Sofía había crecido junto a Sebastián, observando cada paso de su juventud. Sus padres siempre alentaron ese vínculo, y el matrimonio entre ellos se delineó como algo natural. Ella había aprendido a ser paciente, a comportarse como una dama digna de la posición que la esperaba. Pero todo eso ahora parecía amenazado por una mujer que llegó del vacío. Se levantó con suavidad y anunció que daría un paseo por la propiedad. Nadie la cuestionó, y caminó por los pasillos con la postura altiva de quien sabe dónde pisa. Al cruzar la sala de almuerzo, vio a Odete organizando la mesa con precisión. Era una mujer de confianza en la casa, discreta y bien relacionada entre los criados. Al verla, Sofía esbozó una sonrisa educada. «Odete, te he traído algo. Un vestido nuevo y unas sábanas que mi madre envió desde Valencia. Estoy segura de que te gustarán».
Odete agradeció con una leve inclinación, pero no se sorprendió. Ya conocía las intenciones tras la generosidad de Sofía. Con voz baja, Sofía se inclinó ligeramente y dijo con cuidado: «Sé que María ha pasado momentos difíciles y no tengo nada contra ella, pero Sebastián tiene un corazón muy abierto. Solo quiero asegurarme de que todo esté en orden». Odete, acostumbrada a las sutilezas de los nobles, respondió con serenidad: «No se preocupe, señora. María es tranquila, muy agradecida de estar aquí. No representa ninguna amenaza». Sofía asintió, pero sus ojos no escondían el malestar. «Gracias, Odete. Solo quiero que todo siga en armonía hasta la boda». Se despidió con elegancia y regresó al salón principal, donde las risas parecían más lejanas. Mientras tanto, Sebastián seguía inmóvil ante la chimenea, repasando en su mente las escenas de la tarde. Recordaba el momento en que María había entrado al salón, encogida detrás de Roberta, con el cabello suelto sobre los hombros y una mirada llena de temor. No parecía pertenecer a aquel escenario de tapices bordados y candelabros de cristal, pero paradójicamente fue la única presencia que cambió el aire del lugar. Sebastián lo notó en los ojos de todos. Había algo en ella que despertaba curiosidad, compasión o tal vez simplemente humanidad. Y lo que más lo inquietaba era que él también había sentido algo. Las palabras de Gustavo retumbaban en su mente. No era ingenuo para negar que María era bella, pero no era solo eso. Era el dolor callado, la forma en que evitaba cruzar la mirada con alguien, el cuidado al tocar los objetos de la casa como si temiera romper algo valioso. Eso lo tocaba de una manera extraña, nueva. Y cuando Sofía habló con ella, aquella frase dicha con dulzura ensayada, Sebastián no apreció el tono. No fue protección, fue dominio. Y María lo sintió, lo vio en su rostro, en el esfuerzo por mantener la compostura, en cómo apretó los labios y le llamó señor Alvarenga, en lugar de Sebastián. Afuera, la tarde seguía silenciosa y la casa retomaba su ritmo habitual. Los criados iban y venían, y María ya no se veía en los pasillos. Sebastián sabía que se había retirado para ayudar a Roberta, como insistió. A pesar de su negativa, ella quiso mantenerse ocupada. Tal vez era su forma de agradecer o simplemente de sentirse útil. Él lo respetaría, pero sentía que, poco a poco, aquella mujer comenzaba a dibujarse dentro de él, aunque no lo pidiera, aunque no lo deseara, y eso lo inquietaba. No era deseo ni lástima solamente. Era algo entre ambos que aún no sabía nombrar, algo que lo hacía querer mirarla otra vez. Gustavo, que seguía apoyado en una de las columnas, notó que su hermano estaba absorto en sus pensamientos y no dijo nada más. Conocía a Sebastián como pocos. Sabía que cuando callaba era porque algo dentro de él estaba cambiando. Y en ese momento, la presencia de María, aunque ausente en la sala, era el centro de ese movimiento. Alrededor, las voces seguían, las risas volvían, y Sofía regresaba con su perfume suave y su vestido perfecto. Pero la mirada de Sebastián ya no se fijaba en nada de eso. Sentía que había algo que necesitaba entender, una verdad que se escapaba como brisa antes de la tormenta. Sofía, al regresar, mantuvo la sonrisa, saludó a uno de los tíos con cortesía y se sentó junto a su madre. Pero en su mente, María seguía siendo una amenaza silenciosa. La forma en que Sebastián la miraba, cómo Roberta la trataba, todo indicaba que su presencia había removido más de lo esperado. Ella no podía quedarse en esa casa. Aunque fueran solo 3 meses, ese tiempo bastaba para sembrar sentimientos. Y Sofía sabía que los sentimientos, una vez nacidos, no podían deshacerse con ceremonia. Observó a Sebastián por un instante y por primera vez sintió que quizá estaba a punto de perderlo, antes incluso de tenerlo. A la mañana siguiente, después del desayuno, Julieta invitó a María a conocer la galería de la mansión. María aceptó con gusto, pues disfrutaba de la compañía de la joven y se sentía bien a su lado. Subieron juntas por las escaleras de madera encerada, pasando por ventanas que dejaban entrar la luz suave de aquella mañana. La galería estaba al fondo de la casa, un salón aireado, con paredes claras y repleto de cuadros.
Las estanterías estaban organizadas con botes de pintura, pinceles, telas y marcos. Allí, Julieta creaba sus obras con delicadeza y una pasión visible en cada trazo. Julieta le mostró a María sus cuadros favoritos, todos florales, llenos de colores suaves y trazos femeninos. Los marcos dorados daban un aire noble a aquellas pinturas, y María sonreía al admirarlas. «Me encantan las flores», dijo Julieta, con brillo en los ojos. «Quizás porque son silenciosas, pero dicen tanto». María preguntó si por eso había decidido vivir con su hermano. Julieta respondió que sí. Amaba la tranquilidad de aquel lugar. La ciudad está llena de fiestas, ruidos y gente apurada. Aquí respiro, como también respira Sebastián. Con delicadeza, Julieta le entregó un pequeño lienzo en blanco, pinceles limpios y pinturas nuevas. «Pinta algo, María, lo que quieras». María miró el lienzo con sorpresa. Hacía años que no sostenía un pincel. Pedro le había prohibido cualquier forma de arte, llamándola una tontería. Julieta vio la duda en su mirada. «No pienses, siente, pinta lo que haya en tu corazón». María respiró hondo y comenzó los trazos, con movimientos lentos y atentos. Al principio, sus manos temblaban, pero poco a poco fue sumergiéndose en ese gesto olvidado. El tiempo pasó sin que se diera cuenta. Julieta la dejó sola, respetando su silencio. El pincel deslizaba con libertad, revelando la figura de una mujer de espaldas, con la cabeza baja y los brazos cruzados por detrás, como si intentara abrazarse a sí misma. Los trazos eran finos, y la expresión de la postura, incluso sin rostro, transmitía un dolor antiguo y callado. La mujer retratada parecía protegerse del mundo con su propio cuerpo. Era una pintura con alma, aunque aún no estuviera terminada. Sebastián entró sin hacer ruido. Al ver a María concentrada, se detuvo un instante. Sentía que el ambiente estaba cargado de una emoción que no sabía explicar. Caminó hacia ella con pasos suaves y dijo con delicadeza: «¿Entonces te gusta pintar, María?». Ella se sobresaltó y lo miró rápidamente. «Estoy intentando», respondió, sin saber cómo reaccionar. Él se acercó al lienzo. Al ver la imagen, sintió una punzada silenciosa en el pecho. «Tienes mucho talento. Tu cuadro está quedando maravilloso». María se sonrojó. No estaba acostumbrada a recibir elogios, menos aún de un hombre como él. Sintió sus mejillas arder, y la voz le salió temblorosa. «¿De verdad lo cree?». Él sonrió con gentileza. «Llámame Sebastián, María». Ella le devolvió la sonrisa, aún avergonzada. «Perdón, Sebastián». Él asintió. «Estás perdonada. Y quería disculparme por ayer. No tomes a mal la actitud de Sofía. Ella no suele ser así». María bajó la mirada y respondió con dulzura: «Lo entiendo. Estar en su lugar también debe ser difícil». Sebastián la miró por un instante más largo de lo habitual. Había algo en María que lo conmovía de forma silenciosa. Ella sostuvo su mirada, pero solo por un momento. Había algo en aquel hombre que la desarmaba. Era diferente a todo lo que había conocido. Cuando estaba por desviar los ojos, Julieta entró de repente. «María, ¿qué hiciste aquí?». María se asustó, creyendo haber hecho algo mal. Julieta se acercó con los ojos brillando y dijo: «Esto es maravilloso». Sebastián sonrió y confirmó: «De verdad lo es». Julieta miró a María. «Yo he expuesto mis cuadros en algunas galerías. Reconozco un talento cuando lo veo, y el tuyo, María, necesita ser mostrado al mundo. Si tú quieres, claro, podemos dejar este cuadro aquí en la galería, como tu primera exposición». María los miró a ambos con los ojos llenos de lágrimas. Era extraño, era nuevo. Por primera vez en muchos años, se sentía reconocida por algo que nacía de ella. Sonrió, emocionada. «Nunca imaginé que a alguien le pudiera gustar lo que yo hacía». Julieta le tomó la mano con suavidad. «Aquí puedes ser quien realmente eres». Fue entonces cuando escucharon pasos en la entrada de la galería. Hortensia, la madre de Sebastián y Julieta, apareció con Sofía justo detrás. Julieta corrió hacia su madre y dijo con entusiasmo: «Mamá, tienes que ver el cuadro de María». Hortensia se acercó sonriente,
observando con atención. «Está bellísimo, querida». «Felicidades», dijo, tocando con cariño el brazo de María. Sofía, sin embargo, permaneció en silencio. Sus ojos estaban fijos en Sebastián, que aún contemplaba la pintura con admiración. La joven prometida contuvo el malestar, pero sentía los celos subirle por la garganta como espinas. Sabía que aquella mujer estaba ganando espacio. Con esa apariencia frágil, su modo callado y un talento inesperado, María no era una cualquiera, y Sofía entendía que debía actuar con cautela. Por fuera mantuvo la sonrisa. Por dentro ya trazaba planes. En la mente de Sofía no podía ser que todo aquello fuera natural. Quizás María se aprovechaba de la compasión de todos. Tal vez fingía ingenuidad para ganarse su confianza, y ahora, con un cuadro y palabras de elogio, se volvía un peligro silencioso. No, ella no lo permitiría. La guerra comenzaba, y Sofía estaría atenta a cada gesto. Aquella noche, una tormenta feroz azotó toda la provincia. El viento aullaba y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la mansión albarenga. En plena madrugada, Sofía se levantó lentamente, sin hacer ruido, y se dirigió a la galería de Juliette. Con cautela, colocó el caballete con la pintura de María cerca de la ventana y la abrió de par en par. El viento y la lluvia comenzaron a colarse en la habitación, sacudiendo las cortinas y mojando el suelo. Sofía esbozó una sonrisa satisfecha y luego regresó sigilosamente a su habitación. Afuera, la tormenta rugía con fuerza, como si reflejara sus propias intenciones. Lo que Sofía no sabía era que había sido vista. Roberta, cuyo cuarto estaba al lado de la galería, oyó los pasos. Abrió ligeramente la puerta y vio a Sofía caminando hacia la galería. Cuando Sofía salió, Roberta actuó rápidamente. Fue hasta allí, cerró la ventana y protegió los cuadros. El agua apenas había salpicado el suelo. No había llegado a dañar las obras. Aquel acto no solo era cruel con María, también habría arruinado los cuadros de Juliette. Roberta no permitiría tal injusticia. A la mañana siguiente, la tormenta había cesado. El cielo estaba despejado, con algunas nubes dispersas. Todos se reunieron para el desayuno. Sofía apareció con un humor radiante, fingiendo normalidad, mientras María compartía la mesa con ellos. Creía que nadie sabía lo que había hecho, pero Roberta, sirviendo la mesa, la observaba con atención. Cuando Juliette entró al comedor, Sofía se tensó, esperando que su plan hubiese surtido efecto, pero Juliette, sonriente, se dirigió a María. «María, tu cuadro, a pesar de la lluvia, está intacto. Lo llevaré esta tarde junto con los míos a la exposición. Y ya te adelanto, puedes pintar muchos más». María sonrió emocionada. Sofía quedó con la taza en el aire, perpleja, pensando, ¿cómo es posible? Roberta notó su expresión de decepción y sonrió para sí. El plan había fallado. Esa tarde, Juliette invitó a María a acompañarla a la ciudad para llevar los cuadros. María aceptó con gusto. Cuando ambas estaban a punto de partir, Sebastián apareció en el camino. «Sebastián, ¿qué haces aquí?», preguntó Juliette con sorpresa. «Me cansé de hacer sala para Sofía y mamá. Pensé en tomar un poco de aire fresco y acompañarlas», respondió él con una sonrisa tranquila. Juliette lo miró con una mezcla de sorpresa y complicidad. El interés de su hermano por María era cada vez más evidente. El viaje fue sereno, lleno de miradas discretas y silencios confortables. Al llegar a la galería de arte, dos hombres vinieron a retirar los cuadros de la carroza. La exposición sería en 2 semanas. Aunque Juliette era joven, sus obras ya eran reconocidas en la región. El dueño de la galería, don Ricardo Fernández, un reputado marchante de arte, se mostró sorprendido por la pintura de María. «Señorita, esta obra es excepcional. ¿Podría dejarnos 6 cuadros más? Me gustaría hacer una exposición solo suya en un mes», propuso. Juliette no lo podía creer. Sebastián la miraba con orgullo. Mientras Juliette conversaba con el galerista, Sebastián vio a María observando un cuadro de caballos blancos corriendo por un valle verde. Era una imagen vibrante, llena de libertad y movimiento. María le habló con voz baja.
Gracias por todo, por acogerme, por darme esta oportunidad. Nunca imaginé vivir algo así. Siento que esa libertad que veo en los caballos, también la siento yo. Él la miró con intensidad. Te lo mereces, María. Salieron de la galería sonrientes, conversando animadamente, sintiendo una brisa leve y agradable. Estaban por subir a la carroza cuando una voz masculina resonó desde la calle opuesta. ¿María? María se detuvo. El corazón le dio un vuelco. Reconoció esa voz, giró lentamente y lo vio. Pedro desmontando de su caballo, con una expresión de incredulidad y furia. Todo su cuerpo tembló. Los recuerdos la golpearon con fuerza. El miedo la invadió. Sebastián. Vámonos, por favor, suplicó aferrándose a su brazo. Sebastián no dudó. La sujetó con firmeza y ambos corrieron hacia la carroza. «Rápido, vámonos ya», ordenó él al cochero. La carroza partió a toda velocidad. María, aún aferrada a Sebastián, temblaba. Lágrimas caían por sus mejillas. «¿Será que me reconoció?», susurró con voz entrecortada. Juliette, aún atónita, no dijo nada. Sebastián miró por la ventana. Nadie los seguía. «Tranquila, María, no creo que te haya reconocido. No hay nadie detrás de nosotros. Él no puede encontrarme. No puede...», repetía María con los ojos desbordados. Entonces se abrazó a Sebastián con fuerza. En ese instante, él supo sin lugar a dudas que tenía que protegerla, y que ese hombre, Pedro, tendría que pagar por todo lo que le había hecho. Cuando regresaron a la casa, Juliette llevó a María a su cuarto para descansar, mientras Sebastián se dirigía a la biblioteca con el rostro tenso y el alma inquieta. Él sabía que, si aquel hombre entendía que ella seguía viva, vendría a buscarla, y no permitiría que nada le sucediera. Mientras intentaba calmar su tormento interior, llamaron a la puerta. Roberta entró con paso firme, preocupada. «Señor Alvarenga, ¿está todo bien?», preguntó. «¿Sucedió algo con María?». Sebastián exhaló con pesar. «Roberta», dijo con voz grave pero controlada. «Él estuvo hoy en la ciudad. Creo que la reconoció. Entramos en la carruaje con apuro, pero ella sintió algo». Roberta notó el desasosiego en sus ojos y comprendió que debía contar lo que había visto la noche anterior. «Señor, le juro que vi a Sofía entrar en la galería de Juliette». Colocó el cuadro de María junto a la ventana y la abrió con intención de que la lluvia lo dañara. Si no la hubiese observado, habría mojado todas las obras. Sebastián se levantó de golpe consternado. «¿Cómo pudo llegar tan lejos?», exclamó con furia contenida. «Eso es impensable. El celo ha nublado su juicio». Roberta asintió con pena. «Señor, lamento decirlo, pero Sofía no es la mujer que necesita a alguien como usted». Sebastián respiró hondo y con determinación le pidió a Roberta: «Por favor, llama a mi madre y a Sofía, que vengan ahora mismo a la biblioteca». No tardó en entrar Hortensia, acompañada por Sofía, cuyos ojos estaban enrojecidos por las lágrimas contenidas. Sofía, con voz trémula, preguntó: «¿Cómo se atrevió a dejarme sola toda la tarde sin avisarle a Sebastián?». Sus palabras buscaban justicia, pero se detuvo al ver la consternación en su semblante. Hortensia, en silencio, observaba todo. Sebastián la miró fijamente y preguntó con firmeza: «Sofía, ¿entró usted anoche en la galería de Juliette y abrió la ventana con la intención de que la lluvia mojara los cuadros?». Su voz no era un reproche ardiente, sino una acusación contenida. Sofía vaciló sabiendo que no habría escapatoria. «¿Cómo te atreves a pensar eso de mí?», musitó ella quebrada. Sebastián repitió la pregunta con más fuerza. «Te preguntaré por última vez, ¿abriste la ventana de la galería?». Sofía cerró los ojos, comprendiendo que la verdad la alcanzaba. Finalmente confesó: «Sí, Sebastián, no soportaba ver cómo todos le prestaban atención a María. Tú que me conoces de siempre, pasaste el día con ella». Sebastián la interrumpió con voz fría: «¿Y Juliette? ¿Entendiste que tus actos podrían arruinar sus obras también?». Sofía bajó la mirada, humillada. La desazón la envolvía. «Sebastián, por favor, perdóname. Fue un momento de debilidad». Hortensia permaneció inmóvil, atónita ante la escena.
Sebastián la encaró con resolución. No habrá matrimonio. Escribiré a tu padre hoy mismo. Gustavo te acompañará y explicará todo. Jamás me casaría con quien actúa sin prever el daño que causa. Sofía alzó los ojos hacia Hortensia, buscando apoyo, pero el silencio materno fue su derrota. Secándose las lágrimas con pesar, Sofía se puso de pie. «Perdóname», susurró, laguna de dolor en su voz, y salió en silencio de la biblioteca, dejando un vacío intenso tras de sí. Sebastián, exhausto, se sentó. Hortensia se acercó en silencio. Con ternura, agarró el rostro de su hijo y lo hizo mirar hacia ella. «Hijito, sabía que este compromiso terminaría algún día, pero jamás imaginé que sería por esto. Me duele, hijo. Me duele verte sufrir así». Ella acarició su mejilla con dulzura. Pero María... Sebastián no dudó. «María está asustada, madre. Pedro la vio en la ciudad y gritó su nombre. Lo evitamos a tiempo, pero ella sintió el peligro». Hortensia lo miró con ojos llenos de comprensión. «Te protegeré, madre. Nadie podrá acercarse a ella». Hortensia, con la sabiduría maternal, asintió. Conocía el carácter de su hijo. Cuando su corazón decide, no retrocede. «Estará a salvo», murmuró con convicción. Y así comenzó un nuevo capítulo, marcado por decisiones firmes y desafíos inevitables. María despertó aún antes del alba, con la habitación envuelta en penumbra y silencio. El sueño la había abandonado y recuerdos del día anterior la torturaban constante. Recordaba con espanto el rostro de Pedro, el grito que lo nombraba, el peligro. Ahora él sabía que estaba viva, y eso cambiaba el mundo entero. Necesitaba distraerse, hallar consuelo en su propio acto de crear. Cubriéndose con un chal, se dirigió en silencio a la galería. La pintura siempre fue su refugio. Sebastián había dicho claramente, esos 3 meses serían su abrigo, y luego él se casaría. Ella no deseaba entorpecer su destino, pero la forma en que la abrazó, cómo la protegió, había despertado en ella algo desconocido. Nunca había sido cuidada así, y aquella protección le resultaba dulce, extraña, poderosa. En la galería, encendió una lámpara y organizó las tintas con mano temblorosa. Deseaba plasmar lo que latía en su pecho. 2 figuras entrelazadas, cuerpos que se amparaban mutuamente en medio de la sombra. Sin rostros, sin detalles, solo formas que hablaban de apoyo y resguardo. Cada pincelada le traía alivio al corazón agitado. Las paredes guardaban silencio. El olor a óleo y tela despertaba memorias. Pintar era su acto de existencia, y mientras mezclaba colores, se sentía más viva. Su mente vacilaba entre la esperanza y el temor latente. Sebastián, que no había podido dormir, escuchó pasos leves en el corredor. Reconoció el sonido y esperó unos instantes antes de seguirlos. Al verla cruzar el umbral de la galería, decidió entrar. Se detuvo en el marco de la puerta y la contempló en silencio. La luz del amanecer infiltraba el recinto, acariciando esos mechones oscuros de su cabello y proyectando reflejos sobre su piel. María estaba de pie frente al lienzo, pincel en alto, concentrada. Él quedó inmóvil, con el pecho agitado, reconociendo en ella algo que jamás esperó, hasta que ella lo vio y suspiró su nombre. «Sebastián», murmuró María con voz suave. Él dio un paso adelante, sonido leve en el aire. «¿No pudiste dormir?», preguntó con ternura. «¿Estás bien después de ayer?». Ella bajó la mirada, con el corazón al límite. «No sé si debo seguir aquí. Pedro sabe que estoy viva y vendrá por mí». El miedo vibraba en cada palabra. Sebastián la tomó de la mano con firmeza. «No temas, esta casa está bien defendida. Nadie entra sin que yo lo sepa». María alzó los ojos trémula. «¿Y si me voy al convento?», susurró. «Tal vez sería más seguro. Con tu boda cercana, no quiero complicarte la vida». Él retiró suavemente el pincel de sus dedos y entrelazó sus manos con las suyas. Sentía el calor de su piel y percibía cómo cada fibra de ella temblaba. «María», dijo con voz contenida, «no eres carga.
Anoche rompí mi compromiso con Sofía. Le he dicho a Gustavo que la acompañe con su padre. Tú no serás impedimento. Ella lo miró incrédula. ¿Terminaste el compromiso?, preguntó con voz entrecortada. Sí, respondió él con serenidad. Y respecto al convento, ahora no sería seguro. Pedro podría ir allí también. Envié hombres a la ciudad a investigarlo. Hasta que estés seguro de tu protección, permanecerás bajo mi techo. María sintió un tornado interno. Esa promesa la llenaba de una emoción nueva. Gracias, susurró, casi quebrada. Por todo esto. Él la contempló con cariño. Ahora pinta, dijo. Tu exposición será real muy pronto. María sonrió, mezcla de alivio y reconocimiento. Sebastián retrocedió unos pasos, respetando su espacio, y la observó volver al lienzo. El salón quedó presidido por silencio y luz creciente. Cada pincelada de María hablaba de renacer. Sebastián permaneció en la entrada, testigo silencioso de su resurrección, reconociendo que no solo había acogido un alma desgarrada, sino que ya compartía su latir. Con el paso de los días, Julieta y María estrecharon su vínculo con suavidad, compartiendo confidencias silenciosas entre las salas de la galería. Los hombres enviados por Sebastián regresaron de la ciudad sin encontrar rastro alguno de Pedro, y esa ausencia trajo un alivio contenido al corazón inquieto de María. Sebastián aparecía ocasionalmente en la galería, solo para saludarla con un gesto amable, y en esas ocasiones María ruborizaba, sintiendo en su pecho un pulso tímido. Finalmente llegó el día de la exposición de Juliette. El salón rebosaba de admiradores, luces que realzaban las pinturas y el murmullo atento de expectantes espectadores. Varias obras fueron vendidas, elogios se multiplicaron, y Juliette recibió emocionada una invitación para exponer en París. María, entre pasillos y miradas, buscaba con fervor el cuadro de los caballos que tanto había amado. Cuando preguntó por él, le informaron que ya había sido vendido. Un nudo de pérdida le estranguló el alma. En ese instante, una voz helada surgió detrás de ella. ¿Estás feliz ahora? María se volvió y encontró a Sofía frente a ella, vestida con elegancia severa. Un vestido oscuro de tela lujosa, joyas discretas que destellaban tenuemente, porte erguido y mirada cargada de resentimiento. Sofía prosiguió con voz acusadora. «Tú hiciste que Sebastián rompiera nuestro compromiso», afirmó con resolución. María inhaló hondo y respondió con entereza. «Hoy es la exposición de Juliette, ten respeto. Sebastián rompió contigo porque fue tú quien quiso destruir mis cuadros y los de ella», acusó María. La sala se congeló en tensión. Sofía quedó inmóvil, herida por la verdad. Sebastián, que recorría el salón entre los invitados, percibió el conflicto y avanzó con determinación. Se interpuso entre María y Sofía y dijo con voz firme: «¿Qué haces aquí, Sofía? Casi arruinas los cuadros de Juliette». Puso una mano protectora sobre la espalda de María. Sofía notó el gesto con furia. María sintió el contacto y permaneció inmóvil. Sofía alzó el pecho y exclamó: «Ahora lo entiendo todo». Entonces se dio vuelta y salió de la galería, dejando tras de sí su arrogancia. Fue entonces cuando María se apartó de la mano de Sebastián. «Necesito respirar», murmuró. Se dirigió hacia una puerta lateral y salió hacia el exterior de la galería. Caminó por pasillos sombríos hasta llegar al jardín nocturno, envuelta en el frescor de la noche. Sumida en pensamientos tortuosos, no percibió la figura que se aproximaba hasta que fue abrazada por la espalda. «¿Entonces estás viva, mi amor?», susurró una voz profunda. María se tensó. Quiso gritar, pero sintió una mano cubrir su boca. Era Pedro. Pedro retiró la mano del rostro de María y permaneció cerca. «María», dijo él con voz grave, «eres mi esposa y te llevaré de regreso a casa». Ella retrocedió, lágrimas brotando. «Pedro, por favor, déjame ir». Él esbozó una sonrisa cruel. «Me abandonaste para morir», acusó ella. «Fue un malentendido», respondió él. «Vi que hoy habría una exposición e imaginé que estarías ahí con tu señor. Sabías que eras mi esposa, ¿no?». La sujetó del brazo e intentó arrastrarla. María gritó con todas sus fuerzas:
El grito retumbó en el jardín y se filtró dentro de la galería. Sebastián, alertado por el clamor, corrió hacia allí junto al alguacil que asistía a la exposición. «Suéltala inmediatamente», ordenó con voz firme. Pedro rió con desprecio. «Ella es mi esposa. No tienes ningún derecho sobre ella». Sebastián avanzó con furia. «Ella es un ser humano, no un objeto, y trataste de matarla al arrastrarla». El alguacil intervino y esposó a Pedro ante los ojos atónitos de los presentes. María cayó en los brazos de Sebastián temblando y agotada. Él la abrazó con fuerza y ternura al mismo tiempo. «¡Qué pesadilla!», murmuró ella entre sollozos. Sebastián la alzó con delicadeza. «Vamos a casa, María», dijo con voz suave, guiándola lejos de aquella noche sombría. El regreso a casa se dio en un silencio absoluto. María permanecía con la mano aferrada a la de Sebastián, como si no quisiera soltarlo por nada en el mundo. Cada paso por los pasillos resonaba como un eco de recuerdos peligrosos. Al llegar a la habitación, Sebastián la acompañó lentamente hasta la cama y, sosteniendo su rostro con una ternura contenida, dijo con voz firme: «María, tranquila, Pedro está preso ahora. Nada te va a pasar». María levantó los ojos, húmedos, y murmuró: «Pedro casi me llevó. Si no hubieras llegado a tiempo». El llanto brotó más fuerte. Sebastián la envolvió en sus brazos con una determinación protectora. Pensaba que era urgente evitar cualquier riesgo. Le pediría al sheriff que transfiriera a Pedro a una prisión lejana, muy lejos de allí, para que jamás pudiera regresar. María sollozaba aún en sus brazos, con el corazón agitado. «Sebastián», dijo temblando, «¿y Sofía? Está muy herida. ¿Estás seguro de que no prefieres que me vaya al convento por ahora? Podría seguir pintando allí y regresar solo para la exposición». Sebastián le sostuvo el mentón con cuidado y miró profundamente en sus ojos. «María, tú y yo sabemos que ya no podremos estar separados por mucho tiempo. Están ocurriendo muchas cosas, y quizá este aún no sea el momento, pero yo sé lo que siento por ti, y sé que tú también lo sientes. Respetaré tu tiempo. Me encargaré de Pedro y de Sofía. Cada gesto mío es para protegerte. Ahora descansa. Mañana enfócate en terminar tus cuadros, ¿sí?» María asintió con lágrimas todavía colgando de sus pestañas. «Tienes razón», dijo con voz trémula. «Gracias por todo». Sebastián le sonrió con dulzura y le besó la frente lentamente. María se recostó bajo las sábanas suaves, con la mirada perdida en el techo. Pensaba en todo lo vivido, en las promesas, en el miedo. La certeza de que estaba enamorada se hacía más clara, por cómo él la elogiaba, por cómo la protegía, por cómo creía en ella. Aquella noche, ese cuarto se sentía como un refugio. Se giró en la cama y entonces lo vio. Allí en la pared, colgado con cuidado, el cuadro de los 2 caballos corriendo libres por los campos, el mismo que la había emocionado tanto en la galería. Sintió el corazón oprimido. Él lo había comprado para ella. Se levantó con rapidez, acercándose para admirarlo de cerca. Pensó en todo, en cómo él cuidaba de cada detalle, en su mirada, en su silencio protector. Era imposible ignorar o fugir de ese sentimiento. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta y salió corriendo por la casa, descalza, guiada apenas por el corazón. Recorrió los pasillos en penumbra hasta llegar a la sala donde el fuego ardía bajo la chimenea. Allí estaba Sebastián, solo, su silueta recortada por el resplandor cálido. María se acercó, temblorosa, hasta que él, al sentirla, susurró: «María». Ella se detuvo frente a él y preguntó: «¿Compraste el cuadro para mí?» «Sé cuánto te tocó», respondió él con ternura. «Mientras estábamos en la galería, pedí a Roberta que lo colocara en la pared de tu habitación. Quería que lo descubrieras al volver». La luz del fuego bailaba sobre sus rostros mientras los ojos de ambos se encontraban, cargados de todo aquello que ya no podía ser ocultado ni negado. Sebastián dio un paso al frente, colocó con cuidado sus manos en la cintura de María y con la otra
Acarició su rostro. Ella cerró los ojos, sintiendo el calor de sus dedos sobre su piel. Su aliento se mezclaba con el de él. El mundo pareció desaparecer. Con voz baja, Sebastián volvió a decir: «María». Y entonces, como si el tiempo hubiese esperado ese momento, la besó. Fue un beso tierno al principio, tembloroso, luego más profundo. María se entregó. Sus brazos rodearon su cuello, sus labios encontraron los de él con hambre de ternura, con deseo y promesa. El corazón de María latía desbocado, las manos de Sebastián se afirmaban en su cintura, trayéndola más cerca. El beso hablaba de todo lo no dicho, de la espera, del miedo, del amor que creciera en silencio. Lágrimas se mezclaban con el calor de ese primer contacto. Cuando sus labios se separaron, ella apoyó la frente en su pecho, aún abrazada. Él le acarició el cabello con suavidad y murmuró: «Eres mía, María». Ella levantó la mirada, los ojos brillando. «Soy tuya», respondió con la voz baja y temblorosa. El fuego seguía ardiendo detrás, y el mundo parecía haber desaparecido. Allí, en esa sala iluminada apenas por la luz dorada de la chimenea, dos almas se encontraban por la primera vez por inteiro. No había pasado, no había futuro, solo aquel instante que sería eterno. La mañana despertó con una luz suave entrando por las ventanas. Juliette encontró a María en la galería, feliz y concentrada frente a los pinceles y lienzos. Ya había terminado 3 cuadros magníficos. Juliette, sonriendo al verla así, se acercó y dijo: «María, anoche sé que pasó de todo. Sofía presionando, tu ex apareciendo y siendo arrestado. Pero ese brillo en tus ojos me dice que también ocurrió algo bueno». María se sonrojó y desvió la mirada. Juliette lo notó y preguntó con dulzura: «Sebastián tiene algo que ver con eso, ¿verdad?». María sonrió tímida y comenzó a contarle todo. La conversación entre ellos, el cuadro que él le regaló, el beso. Añadió con cautela: «Pero aún tenemos muchas cosas que resolver, Juliette». Juliette la abrazó y exclamó: «María, no tienes idea de cuánto me alegra verte así. Tú mereces ser feliz y él merece hacerte feliz». María devolvió la sonrisa y dijo: «Ahora necesito concentrarme aquí y terminar estos cuadros». Juliette asintió con una mirada comprensiva y confesó en voz suave: «Mañana parto a París. Regresaré solo para tu exposición». María sintió un nudo en el pecho. Ya se había acostumbrado a la presencia constante de su amiga. Las dos se abrazaron largamente. Mientras María retomaba el pincel, Juliette organizaba los cuadros que llevaría en el viaje. A la mañana siguiente, Juliette partió temprano. María la vio marchar con el corazón pesado, sintiendo una nostalgia anticipada. En los días siguientes, se dedicó casi por completo a la galería. Sebastián aparecía de improviso. Traía frutas frescas, dulces y pequeños gestos de cariño. A veces le robaba un beso breve, una sonrisa escondida. Detalles que hacían a María sentirse dentro de un sueño. Los días volaron. En poco tiempo, completó 10 cuadros listos para su primera exposición. Sentía una nueva confianza, creía en el valor de su trabajo. El marchante que la había invitado envió a sus hombres a recoger las obras para preparar la exposición. Vinieron con cuidado, embalando los lienzos como si transportaran vidas enmarcadas. María observaba cada cuadro partir con reverencia y un leve nudo en el pecho. Terminada esa etapa, Sebastián se acercó con aire sereno y dijo: «Ven, quiero llevarte a un lugar». María sonrió y lo siguió por la casa hasta la bahía, donde 2 caballos pastaban bajo el cielo despejado. Ella comentó: «La última vez que cabalgué fue cuando era niña». Él le tendió el brazo y la ayudó a montar con delicadeza. «Tranquila», susurró. La acomodó con cuidado y montó detrás de ella, con los brazos rodeando su cintura. Siguieron por un sendero hasta llegar a una colina con vista a un cañón inmenso. Valles verdes, flores silvestres, arroyos que brillaban a lo lejos, el azul del cielo infinito. Sebastián la ayudó a bajar con suavidad. En el prado había una manta extendida, frutas, pastelitos y jugo fresco. Habló con ternura: «Siéntate, María». Ella respiró hondo.
Este lugar es increíble. Vi escenas parecidas en los cuadros de Juliette. Él sonrió y respondió: amo este lugar. El viento perfumado, los aromas del campo, el canto distante de los pájaros creaban un escenario perfecto. María se recostó sobre la manta y Sebastián hizo lo mismo a su lado. La abrazó con suavidad, observando el cielo y las nubes que pasaban lentamente. Conversaron, comieron, rieron. Momentos simples que parecían eternos. Cuando el silencio los envolvió, Sebastián la besó con ternura contenida. Siguió un silencio lleno de promesas. Él tomó sus manos y dijo con voz firme: María, te amo. Quiero casarme contigo. Quiero tener hijos. Quiero traerte aquí todos los días. Quiero verte pintar cuadros y más cuadros. María sonrió emocionada. ¿Esto es un sueño? Sebastián sonrió y besó sus labios. No es un sueño. Yo también quiero todo eso. Ella apretó su mano y respondió: yo también te amo y quiero hacer todo eso contigo. Él la besó otra vez, profundo y suave. Resolveremos todo, y entonces podremos estar bien, dijo él. María asintió con los ojos llenos de lágrimas. De acuerdo. El día de la exposición amaneció lleno de promesas. Juliette llegó puntualmente y vio a María en la galería, ojos brillando de emoción. Ella estaba espléndida, y a su lado Sebastián la sostenía con mirada protectora. Los cuadros de María cautivaron a todos, y para su alegría, ninguno quedó sin comprador. La sala rebosaba felicitaciones y ofrecimientos. Sebastián la miraba con orgullo silencioso. La noche anterior, él le había dicho que Pedro había sido trasladado y que Sofía se había comprometido con otro hombre. Todo parecía alinearse por ellos. Gustavo y Hortensia, su madre, vinieron a saludarla. Hortensia, con voz cálida y maternal, dijo: María, gracias por cuidar tan bien de mi hijo, pero debemos formalizar todo esto, ¿sí? María, conmovida, respondió: usted tiene toda la razón. Gustavo, impaciente, añadió: mi hermano necesita pedirte matrimonio ya. Sebastián llegó en ese momento y, calmando al hermano, dijo: tranquilo, cada cosa en su momento, y se volvió hacia María. Te están llamando. Ella le regaló una sonrisa dulce y pasó entre los invitados. Cuando la noche concluyó y todos se retiraron a la mansión, Sebastián y María quedaron frente a la chimenea, tomados de la mano, el fuego proyectando luces danzantes. Él respiró hondo y comenzó: María, mi madre tiene razón. Todos saben ya cuánto significas para mí. Ayer averigüé que Pedro no formalizó nada legal contigo. Eso significa que no hay impedimentos para que planifiquemos juntos nuestro futuro. Su voz vibró de emoción. María lo miró con ternura y esperanza. Sebastián entonces se arrodilló frente a ella, ojos llenos de sinceridad. María, dijo con voz profunda, ¿quieres casarte conmigo? El salón pareció detenerse. María sintió un nudo en la garganta. Sí, respondió con voz suave pero firme. Quiero casarme contigo. Él sonrió con alivio y con una brillante chispa en sus ojos añadió: entonces, ¿tendré derecho a esa lista que te prometí en el monte? María sonrió con lágrimas en los ojos. Quiero cada cosa, respondió ella, sin excepción. Sebastián no pudo esperar más. La besó con ternura y pasión contenida. Ese beso fue promesa, confesión, entrega. La envolvió con delicadeza, dejando que cada contacto hablara más que 1000 palabras. Al separarse, él aún arrodillado dijo con voz suave: debo contenerme, porque nuestro matrimonio aún está por venir. María deseaba quedarse abrazada a él, pero respetó el instante. Con un suspiro murmuró: amo esto, dijo, ser amada, ser cuidada. El calor de la chimenea los envolvía como un manto. María sintió que por primera vez tenía un hogar en sus brazos, algo que nunca había conocido plenamente. Sebastián la contempló con pasión, ternura y una promesa firme en los ojos, y en ese silencio compartido, la noche fue testigo de un compromiso nacido. Juntos, pese a todo, la vida comenzaba para los dos. A la mañana siguiente, María y Sebastián desayunaron juntos con Gustavo,
Hortensia y Julieta. La mesa lucía sencilla pero llena de cariño. Panes frescos, mermeladas caseras, café humeante, miradas suaves y sonrisas verdaderas. Hortensia ya comentaba sobre flores delicadas, diseños de invitaciones y arreglos modestos. María y Sebastián intercambiaron miradas. Deseaban algo íntimo. Decidieron confiar los detalles a Julieta y Hortensia, dejando en sus manos el cuidado. Mientras conversaban, Roberta entró con rapidez y dijo: «Disculpen la interrupción, pero hay una visita esperando». Sebastián sonrió con tranquilidad y respondió: «Que pase y se una al desayuno». Roberta hizo un gesto y tras ella apareció el sheriff con semblante serio. «Perdonen la intromisión», expresó él con voz grave, «pero traigo una noticia preocupante. 2 de mis hombres llevaron a Pedro hasta Montecastelo. Sin embargo, al pedir para hacer sus necesidades, logró dominar a los guardias y huyó. Vine para alertarles, por si intenta aparecer por aquí». María alzó la mano a la frente y sintió un temblor interno. «Este pesadilla no termina jamás», pensó en silencio. Sebastián se incorporó con decisión y dijo: «Sheriff, puede llevarse algunos de mis hombres, el resto quedará vigilando esta propiedad. Capturaremos a ese hombre». Ambos salieron. Ya fuera, el sheriff bajó la voz y advirtió: «No quise decir esto frente a ellos, Sebastián, pero Pedro robó un arma de mis hombres. Hay que actuar con extrema cautela». Sebastián asintió con firmeza y regresó para organizar su defensa. Distribuyó sus guardias, unos patrullando los bosques, otros vigilando los límites de la casa y algunos enviados a la ciudad para apoyar al sheriff. Era crucial cerrar rutas posibles de escape. Al volver al interior, halló a María en la sala, mirada fija. Se acercó y preguntó en voz suave: «¿Estás bien?». Ella lo miró con resolución. «Sí, estoy bien porque estoy contigo. Él ya no me afecta. Solo deseo que lo capturen y lo envíen lejos». Él la abrazó, guardando silente su propia tensión. Luego invitó a Gustavo a acompañarlo a la biblioteca. Gustavo entró con expresión preocupada y preguntó: «Hermano, ¿qué ocultas?». Sebastián abrió su escritorio y le entregó una pistola discretamente. «El sheriff me alertó que Pedro está armado», dijo él. «No quise alarmar a todos, pero es prudente que tú y yo estemos preparados». Gustavo asintió serio. Unidos reforzaron la vigilancia en torno a la casa. Durante días se llevaron a cabo búsquedas por el bosque, senderos y los alrededores de la propiedad. El sheriff regresó varias veces para inspeccionar, pero sin resultados. Sebastián potenció puertas, rutas de acceso y vigilancia constante. Creían que Pedro no podría entrar allí sin ser visto. Con el paso del tiempo, la falta de pistas sugirió una hipótesis creciente. Quizá Pedro se había marchado lejos. Ante la incertidumbre, María y Sebastián conversaron al caer la tarde. Con lucidez y valentía, decidieron que no podían esperar más. Reconocían el riesgo, pero sabían que deseaban unir sus vidas. Acordaron realizar una ceremonia sencilla, solo para los más íntimos, y escogieron el monte que amaban como escenario, lejos de miradas indiscretas. Esa fue su decisión. Un compromiso discreto, sincero, el inicio de una nueva vida juntos. El día de la boda amaneció con un cielo claro y jardines floridos rodeando el monte. María eligió un vestido sencillo pero elegante, y su corazón latía lleno de alegría. Aunque la ceremonia sería modesta, Hortensia y Julieta cuidaron la decoración con esmero. Arcos de flores silvestres, pétalos sobre la tierra, bancos de madera cubiertos por telas ligeras. Detalles que transformaban el lugar en un refugio de ternura. Había pocos invitados, solo los más cercanos, familia y amigos. El sacerdote llegó con vestiduras sobrias y voz suave, listo para oficiar. Sebastián esperaba a María con serenidad latiendo en el pecho. Cuando ella caminó hacia él y dijo «sí», sus miradas se cruzaron, cargadas de promesas y amor, y él sintió orgullo y reverencia. La ceremonia siguió tal como la planearon, simple y sincera. Él sostuvo su mano. Ella sonrió entre lágrimas, y los presentes guardaban silencio emocionado. Más tarde, disfrutaron un almuerzo discreto, sin ostentaciones.
platos caseros, risas contenidas, brindis suaves por el camino que comenzaba para ambos. Al caer la noche, María y Sebastián vivieron al fin su encuentro íntimo. Entre sábanas de lino suave, compartieron caricias y besos con ternura y sinceridad. Él la envolvió con ternura, recorrió su piel con delicadeza. Ella se entregó plena, sintiéndose segura en sus brazos. La pasión se transformó en respeto. Gestos pausados, palabras susurradas, emociones liberadas. Esa noche sus almas se reconocieron mutuamente. A la mañana siguiente María planeó sorprender a Sebastián con un desayuno en la cama. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina rodeada por el aroma del café. Estaba tan absorta en su intención que no vio quién se acercaba. De pronto, sintió un brazo fuerte sujetándola por detrás. «Hola, mi amor», dijo Pedro con voz ronca. «¿Pensaste que me había ido?» María quiso gritar, pero él le tapó la boca y murmuró: «No grites». Sintió el cañón helado de un arma presionando sus espaldas. Pedro habló con voz amenazante. «¿Vas a salir conmigo o subo allá y acabo con él?» María respondió temblorosa. «Saldré contigo, Pedro», porque sabía que hablaba verdad. Antes de que reaccionara, Sebastián irrumpió con furia y saltó sobre Pedro. Ambos cayeron al suelo en una lucha violenta. Sebastián trataba de arrebatarle el arma. Pedro intentaba apuntar a Sebastián con mirada llena de odio. Hortensia bajó las escaleras y vio una escena desgarradora: su hijo y Pedro forcejeando en el suelo. La tensión era palpable. Cada latido del corazón resonaba en el silencio. Entonces, un disparo seco rompió el aire. Todos miraron hacia Gustavo. Estaba de pie, con la pistola que Sebastián le había dejado entre las manos. Pedro cayó al suelo, con los ojos vacíos, inmóviles. Sebastián se incorporó de golpe y corrió hacia María, abrazándola con urgencia. «¿Estás bien?», preguntó con la voz quebrada. María asintió, sin conseguir hablar. El impacto era profundo. Pedro estaba muerto. Gustavo, con firmeza, ordenó: «Sebastián, llévalas ahora. Yo me encargo de todo». El sheriff fue llamado de inmediato. Llegó y se llevó el cuerpo de Pedro. Aquella mañana ponía fin al tormento que había perseguido a María por tanto tiempo. Meses después, María y Sebastián regresaban de otra exposición, un rotundo éxito. Las obras de María habían sido elogiadas por críticos y compradores importantes. Su nombre ya resonaba entre los grandes artistas de la época. Las ventas fueron impresionantes y el reconocimiento crecía cada día más. Al llegar a casa, con un brillo misterioso en los ojos, María dijo a Sebastián: «Tengo una sorpresa para ti en la galería. ¿Vienes conmigo?». Él la siguió, intrigado. Al entrar, vio en el centro de la sala un cuadro cubierto con una tela clara. El ambiente estaba en calma, bañado por la luz dorada de la tarde. María lo observaba con ternura. Sebastián sonrió y se acercó. Con cuidado, levantó la tela y reveló la pintura. Una pareja abrazada y entre ellos un bebé en brazos. Permaneció inmóvil unos segundos, contemplando los detalles, hasta que giró hacia ella y preguntó, con una sonrisa emocionada: «¿De verdad? ¿Estás embarazada?». Ella asintió con dulzura. «Sí, lo estoy, y este cuadro es nuestra historia, nuestro comienzo». Sebastián la abrazó con fuerza, su corazón latiendo con intensidad. La besó con ternura y emoción, como agradeciendo al universo por todo. La felicidad desbordaba en ese instante. Era el inicio de un nuevo capítulo. Estaban listos para vivir juntos todas las páginas que vendrían. Y así llegamos al final de este viaje de María y Sebastián. Un camino lleno de desafíos, miedos y superaciones, pero también de encuentros sinceros, gestos de ternura y renacimiento de la esperanza. Nos recuerdan que la vida siempre puede volver a empezar, que incluso después del dolor hay espacio para el amor, el cuidado y el respeto. Todo aquello que cada corazón merece sentir. Esta narrativa es también un abrazo para ti, que nos has acompañado hasta aquí. Un recordatorio suave de que nunca es tarde para ser feliz, para volver a confiar, para permitirse vivir algo hermoso. El amor verdadero no grita, no hiere, no exige. Acaricia, protege, fortalece.
y cuando llega, transforma todo a su alrededor. Si seguiste esta historia hasta el final, cuéntanos, ¿cómo te tocó esta historia? ¿Qué sentimiento queda en tu corazón? Nos encantará saberlo. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora mismo. Todavía tenemos muchas emociones por compartir contigo en las próximas historias de época. Hasta entonces, cuídate con ternura. Mereces vivir el amor que deseas y aún más, el amor que sabes ofrecer.